Queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Invitado el doctor Pablo Solines, máster en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías. Lo hemos invitado para analizar esta información que precisara la Superintendencia de Protección de Datos Personales el uso de datos biométricos para el registro de asistencia laboral. Un análisis desde la aplicación de la ley. ¿Qué significado tiene esto? Muy buen día, doctor Solines. Miguel, buenos días. Igual un saludo a toda la audiencia. Bueno, en primer lugar, debemos de señalar que este pronunciamiento de la Superintendencia de Protección de Datos no es una norma, ¿no? No es una norma, no es una resolución, no es un reglamento, incluso que pueda ser considerado de aplicabilidad general. Esto es un pronunciamiento justamente que realiza la Superintendencia sobre la base de una consulta que un privado le plantea, y sobre la base de esa consulta del privado, pues, hace este pronunciamiento, ¿no? De hecho, la Superintendencia de Protección de Datos en su momento emitió, eso sí, ahí sí, una resolución que señaló que todo este tipo de pronunciamientos a consultas no tienen un efecto, digamos, un efecto de aplicabilidad generalizada, sino más bien debe de ser atendida como lo que es, como una respuesta en atención a un caso en concreto, y básicamente eso es lo que ha sucedido. Sin embargo, sí que tiene una connotación importante, porque independientemente de que no sea una norma de carácter general, ya nos está dando ciertas luces de cómo va a proceder, cómo va a tomar este tipo de situaciones en caso de que obviamente inicie procesos de control, procesos de vigilancia a empresas, a instituciones, en donde pueda evidenciar que en efecto existen controles de asistencia a través de sistemas biométricos, ¿no? En ese sentido, si no es parte de una ley, sino una norma que se ha dictado, ¿cuánto incide esto en la dinámica laboral? Como decía justamente hace un momento, tiene una importancia práctica, ¿no? Porque, a ver, ¿cuál es el gran problema que nosotros tenemos con esta resolución, o con este pronunciamiento, perdón? Es que la consulta que se le formula a la Superintendencia es una consulta muy amplia, muy general. Es decir, no se le dice, mire, señores Superintendencia de Protección de Datos, yo soy la empresa Pepito Pérez, y dentro de la empresa Pepito Pérez, que se dedica a tales cosas, tenemos un área de recursos humanos que tiene tales y tales y tales controles, a través de los cuales justamente estamos buscando realizar un proceso de control de asistencia por tales y tales consideraciones. Es decir, algo mucho más concreto, mucho más específico, en donde la Superintendencia tenga los elementos suficientes como para pronunciarse respecto de esa realidad empresarial, podría haber sido mucho más justificado que el haberlo hecho como en realidad ocurrió. Es decir, que la misma empresa haya dicho, miren, yo soy la empresa Pepito Pérez y simplemente quiero saber si es que los controles biométricos son ajustados a la normativa de protección de datos. Entonces, el primer gran error es que la Superintendencia haya contestado, si cabe el término, esa consulta respecto de un planteamiento bastante general, y el segundo gran error es que haya contestado de una manera tan general. ¿Por qué? Porque lo que hizo a través de este pronunciamiento fue generar una suerte de incertidumbre en todas las organizaciones. Y entiéndase, cuando digo organizaciones, no solo la empresa privada, ¿no? Sino también y principalmente las instituciones públicas que están llamadas también a cumplir la ley, y que en la gran mayoría de ellas sí que se manejan controles biométricos para asistencia de personal. Entonces, lo que decía es que este pronunciamiento de carácter general que hace la Superintendencia sí que deja en incertidumbre, en zozobra, una inquietud muy grande a las empresas y a las organizaciones respecto de cómo van a tener que manejar ahora sus controles de asistencia. La pregunta es, con este pronunciamiento, ¿van a tener todas las empresas que eliminar definitivamente los controles biométricos? Y la respuesta, de acuerdo a mi criterio, es no. No, ¿por qué? Porque cuando se hace un análisis en el campo de la protección de datos, sí que se tiene que realizar el tipo de proceso que se trate, el tipo de tratamiento que está realizando, qué es lo que estás buscando con estas finalidades, porque no es lo mismo, por ejemplo, que yo establezca un control de asistencia o un control de acceso a una empresa, a una tienda de la esquina que también tiene que cumplir con la ley, a que lo haga, por ejemplo, un banco respecto del personal que tiene que atender la seguridad de una bóveda, ¿no? O respecto de una empresa de seguridad que tiene que revisar que su personal de seguridad que va a recibir o que va a portar el arma el día de su asistencia sea el que dice ser, ¿no? Definitivamente son finalidades completamente distintas, que en unos casos sí que se podrán justificar controles biométricos, en otros no.
Precisamente, como dice la Superintendencia de Protección de Datos Personales, si bien el consentimiento es una de las bases legitimadoras del tratamiento de datos, en una relación laboral no puede considerarse plenamente libre debido a esta relación asimétrica entre empleador y trabajador. Sí, a mi juicio también esto es una aseveración que se la lanza sin hacer mayor distinción de cada situación. Es decir, desde el punto de vista ya del consentimiento, que puede ser otro mecanismo a través del cual la organización justifique el uso de controles biométricos. Es decir, yo a través de la finalidad o del principio de finalidad no podría justificar que estos datos que voy a utilizar, los datos biométricos, me refiero que son considerados datos muy sensibles, están justificados para un control de asistencia. Sin embargo, si es que yo obtengo el consentimiento de mi personal y ellos acceden y acuerdan en que se lleve a cabo este mecanismo para su control de asistencia, sí que lo podría hacer. Pero la superintendencia te dice, a ver, momento, incluso si es que tu organización quieres irte por la vía del consentimiento, que sepas que este consentimiento no es un consentimiento válido porque la situación entre empleador y trabajador es dispar. Es decir, el empleador está en una posición más fuerte, en una posición más dominante, si cabe el término, respecto al trabajador, que es la parte débil, y por tanto ese consentimiento sí que puede ya presumirse viciado por el hecho de que sea obtenido por parte del empleador. Y esta es una aseveración muy dura. Sí es verdad que a nivel internacional, sobre todo de las autoridades de la Unión Europea, se ha discutido ya este tema y se ha entendido que el consentimiento otorgado en una relación laboral sí que puede ser cuestionado por una autoridad, pero puede ser cuestionado. No es decir, va a ser cuestionado como un poco, debe ser cuestionado como nos está planteando el pronunciamiento en este caso, sino que podría ser cuestionado en la medida en la que justamente el empleador no pueda demostrar no solo que ha obtenido el consentimiento, sino que ha obtenido el consentimiento de manera libre. Y aquí este es el kit del asunto, ¿no? Que un empleador, si es que va a justificar un tratamiento de datos personales por parte de su personal a través de un consentimiento, sí que tiene que tener una doble carga a la hora de su demostración. Es decir, no solo una demostración de que ha obtenido el consentimiento, sino de que ese consentimiento no ha sido otorgado sobre la base de la fuerza, sobre la base del amedrentamiento, sobre la base de una serie de circunstancias que se pueden presentar dentro de una relación laboral que básicamente podrían redundar en lo que es la imposición, ¿no? Sino que este consentimiento lo ha hecho de manera libre, lo ha hecho de manera voluntaria, y esto hay muchos mecanismos para poder justificar aquello. Pero como vemos, el pronunciamiento de la autoridad sí que de alguna manera deja en entredicho este tema porque establece un efecto generalizado al consentimiento obtenido en una relación laboral, ¿no? Ahora, en este contexto, doctor Pablo Solínez, la superintendencia concluye que la recopilación de datos biométricos para este fin es excesiva e innecesaria. ¿Cómo entonces hacer cumplir, por ejemplo, la asistencia? Sí, para esto tenemos nosotros que partir, es decir, para este análisis del principio de proporcionalidad que está implícito en una regulación en materia de protección de datos, se tiene que analizar justamente en primer lugar, ¿cuáles son los datos que se están recabando? Estamos ahora hablando de datos biométricos. ¿Por qué los datos biométricos son considerados sensibles? Y justamente los datos biométricos son considerados sensibles porque se consideran datos, en primer lugar, irreemplazables y datos que están orientados a identificar claramente a una persona. Datos que son irreemplazables, como decía hace un momento, que implican que si el día de mañana hay un acceso no autorizado a esa información, podrían afectarse gravemente los intereses de un titular, empezando por ejemplo por aspectos como la suplantación de identidad, que ha sido muy recurrente, digamos, ahora en todos estos sistemas o nuevos desarrollos tecnológicos que ha habido, en donde en efecto se han presentado este tipo de situaciones justamente a través de bases de datos que han recopilado datos biométricos. Es decir, los datos biométricos son datos definitivamente sensibles que exponen gravemente a un titular en caso de que estos datos puedan ser accedidos por terceros. Ahora, una vez que tú analizas el tema del tipo de dato que se trate, tienes que revisar la finalidad para la que está siendo recabada o tratada esta información. Entonces, si tú puedes encontrar una justificación entre esa finalidad, hablábamos hace un momento de un ejemplo respecto de, por ejemplo, el personal que tiene que
acceder para un control de bóveda, ¿no? La seguridad de una bóveda, probablemente no bastará pues con un sistema de control de tarjeta magnética, ¿no? Porque esto yo te puedo entregar a ti y tú puedes utilizar mi tarjeta y entrar a ese lugar que podría ser exclusivamente reservado para personas muy, muy específicas que han debido de pasar por una serie de procesos internos, ¿no? De evaluaciones psicológicas y una serie de situaciones para poder ocupar ese cargo. Entonces, el momento en que yo termino esa finalidad y veo que esa finalidad justifica el hecho de poder tratar esos datos biométricos, ahí es cuando se configura un tratamiento legal. Entonces, esta afirmación que hace la superintendencia, si bien tiene, como en el tema del consentimiento, una connotación o un principio del cual se deriva que es importante rescatarlo, porque cuando hablamos de tratamiento de datos biométricos sí que tiene que ser excepcional, definitivamente, no es menos cierto que el hacer una afirmación tajante en el sentido de que la finalidad no necesariamente está orientada a cumplir con este propósito que implicaría el tratamiento de datos biométricos es un tanto exagerada, porque insisto, para cada situación habrá una justificación adecuada, ¿no? Ahora estamos viendo que justamente ayer en el debate escuchamos que una de las propuestas de los candidatos una candidata le recriminaba al otro que usted señaló que iba a plantear drones, iba a invertir en drones de seguridad con reconocimiento facial. O sea, este tipo de cuestiones nosotros estamos ahora acostumbrados a escucharlos muy abiertamente, sin entender realmente las implicaciones y el análisis que tiene que haber por detrás respecto de la adopción incluso de estas tecnologías, que implique obviamente el tratamiento de datos sensibles que en definitiva podrían no estar justificados simplemente por el hecho de que se afecta a la norma, ¿no? ¿En qué queda, Pablo, la protección de datos personales? ¿La ley no protege eso? ¿Esto pudiera poner en riesgo los datos personales? Sí, justamente lo que está buscando este pronunciamiento es darle una mayor relevancia a la protección de los datos de los titulares, es decir, otorgar más garantías para que este tipo de datos sensibles no sean tratados abiertamente como está ocurriendo en la actualidad en las organizaciones. Es decir, ahora tal vez me atrevería a decir que más del 90% de organizaciones que ya han implementado ciertas tecnologías al interno, y cuando hablo, insisto, de organizaciones también me refiero a las instituciones públicas, más del 90% probablemente ya han aplicado controles biométricos. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo la resolución? Es, momentito, este tipo de procedimientos están transgrediendo la norma o tienen un potencial de transgresión, así que antes de adoptarlos sí que tienes que revisarlos de manera adecuada, porque si es que nosotros identificamos que las finalidades por las cuales tú estás adoptando estos procesos expone gravemente los riesgos y los intereses de los titulares y de todas las personas que van a someterse a esos controles, pues yo te voy a objetar y yo te voy a sancionar. Entonces ahora el deber de las empresas justamente es revisar estos procesos, no solo relativos a los controles de asistencia, como digo, ¿no? Porque habrán otro tipo de tratamientos o de procesos internos que se hayan adoptado y que también impliquen pues el tratamiento de datos personales, y sobre la base de aquello tendrán que revisar, insisto, en esos procesos para poder determinar si es que son procesos que se pueden mantener dentro de la organización o si es que definitivamente se van a tener que adoptar otros mecanismos de control a fin de poder lograr esos objetivos que se están buscando a través de los sistemas biométricos, ¿no? Ahora, ¿cómo adoptar mecanismos alternativos para el control de asistencia? Bueno, un poco lo que de alguna manera el empresariado, sobre todo, ¿no?, que ha recibido este pronunciamiento no con tan buenos ojos, ¿no? Justamente ha tenido esta reacción primaria de decir, bueno, entonces, si es que estamos en una situación en la que la autoridad nos está diciendo que no podemos utilizar sus sistemas biométricos, entonces que vamos a tener que volver a los controles manuales, al de la firma, ¿no? Aquel control en el que realmente no era un control, porque yo le decía a mi compañero, oye, dame firmando, y me daba firmando y aparecía como que hubiese ingresado, ¿no? O controles biométricos en donde yo controles magnéticos en donde yo simplemente le entregaba la tarjeta a mi compañero y hacía parecer como que hubiese ingresado, ¿no? Son definitivamente estos sistemas que se utilizaban hace muchos años, mecanismos adecuados, pero también definitivamente hay otro tipo de desarrollo, sobre todo de programas de ordenador que permiten, ¿no?, un control a través de claves, ¿no?, específicas. Es verdad que, por ejemplo, el tema de claves puede ser resuelto simplemente mediante mecanismos de traspaso o entrega de claves a terceros para que igual puedan realizar registros ficticios, ¿no?, de asistencia, pero hay sistemas que de alguna manera ya te permiten ciertos procesos, insisto, de
contraseñas, de cifrados, ¿no? En donde no necesariamente estamos hablando de tratamiento de datos biométricos y que de alguna manera podrías no incidir en una afectación a la ley, sino cumplir con la misma a través, digamos, de tratamiento de datos que no impliquen estas situaciones riesgosas que he comentado hace un momento, ¿no? Entonces habrá que justamente rever estos sistemas, rever estos procesos internos y adoptar mecanismos de control un poquito menos vulnerables, ¿no? Que puedan afectar los derechos de terceros, ¿no? Ya, y en ese sentido, doctor Solínez, ¿cómo resguardar la privacidad y los derechos fundamentales de los trabajadores? Justamente, ¿no? Orientado a aquello es que la adopción de este tipo de sistemas estarían buscando una protección adicional, ¿no? O un otorgamiento de garantías adicionales a los derechos de los titulares, porque definitivamente el momento en el que yo no expongo a sus intereses a través del tratamiento de datos sensibles como son los biométricos sin necesidad estaría yo como organización buscando precautelar justamente sus intereses, y que, insisto, me refiero a aquellos gravemente expuestos a través de un tratamiento de datos sensibles como el que hablaba hace un momento, ¿no? El hecho de que se pueda atribuir la identidad de una persona, ¿no? Justamente mediante el robo, entre comillas, de esta información, que es muy factible, muy común ahora, ¿no? Estamos viendo que cada semana existen estas experiencias y estas situaciones en donde ciertos sistemas que incluso han adoptado las medidas de seguridad más avanzadas en el campo tecnológico han sido objeto de hackeos, ¿no? Recién pasamos hace un par de semanas una situación expresa con Twitter, ¿no? En donde toda una mañana el sistema estuvo inaccesible justamente porque hackearon todo el software y toda la base de datos contenida en ella. Entonces estamos viendo que desde el punto de vista de medidas de seguridad nunca van a haber medidas que impliquen una seguridad total de la información. Y en ese sentido, pues, el único mecanismo que en este momento se tiene y que implica un control efectivo de la autoridad es adoptar específicamente aquellas medidas que sean suficientes, que sean necesarias para los propósitos que se han establecido. Y una de ellas justamente es revisar el hecho de que no se hagan tratamientos innecesarios, tratamientos excesivos de datos como los biométricos, que son considerados datos sensibles y que pueden exponer gravemente a los intereses de los titulares. Ahora, en la práctica, doctor Solínez, con esta disposición de la superintendencia, ¿cuán procedente y recomendables unas medidas alternativas y no el uso de datos biométricos? Definitivamente, para poder determinar aquello, es importante de realizar una evaluación de impacto al interno de la organización. Básicamente es un proceso a través del cual se tienen que medir los riesgos implícitos de este tipo de tratamientos y, sobre todo, como parte del análisis, identificar cuáles serían esas medidas para aplacar esos riesgos. Y sobre la base justamente de los riesgos identificados y del impacto que esto puede generar respecto de los intereses y derechos de los titulares, ¿no? Es que se tiene que determinar sustentadamente si es que un mecanismo como el que estamos hablando es suficiente, es necesario para realizar, en este caso, un control de asistencias, en otro caso pensemos controles de acceso o cualquier otra finalidad que se haya propuesto para este tipo de tratamiento de datos. Es decir que en la medida en la que a través de una evaluación de impacto y de un análisis interno que se realice dentro de la organización se determina que no es justificado el tratamiento de datos biométricos, necesariamente la organización va a tener que establecer otro tipo de mecanismos. Y si no lo hace, estará expuesto a que la autoridad, cuando golpee la puerta, definitivamente pueda justamente llegar a la misma conclusión. Y esto tenemos que nosotros comprender como organizaciones, ¿no?, que está realizando tratamiento de datos personales, lo que está manejando datos personales de terceros, que es algo muy sencillo como en este momento pensar que, por ejemplo, un trabajador o más aún un ex trabajador de una organización va a poder presentar una denuncia a la superintendencia, ¿no es cierto? Va a poder decir, mire, yo soy ex trabajador, no tengo nada que perder, porque incluso un trabajador
podría ser más dudoso que lo haga, ¿no? Pero un ex trabajador diga, mira, yo no tengo nada que perder, yo no salí bien de la empresa, esta empresa me hizo tal o cual cosa, así que simplemente por molestarle voy a presentar una denuncia diciendo en esta hacen controles biométricos, recabaron una serie de información mía, datos biométricos míos, y en este sentido quiero que se suspenda este tipo de actuaciones, de tratamientos, a fin de que obviamente se determine que si es que estos han estado transgrediendo la norma, pues definitivamente se los sancione. Y la superintendencia, a través de un mecanismo así sencillamente, podría iniciar procesos de control. Es decir, que no veamos esto como algo muy ajeno a una realidad que puede pasar dentro de mi organización si es que yo no ajusto o realizo los ajustes necesarios justamente para evitar que estas situaciones sigan ocurriendo y que obviamente el día de mañana tengamos a una autoridad que está revisándome estos procesos y que obviamente me está cuestionando, me está sancionando incluso, ¿no? ¿Esto puede conllevarle sanciones a la empresa? Claro, sin duda, el tratamiento de datos biométricos incluso son considerados faltas graves de acuerdo a nuestra legislación. Entonces, imaginémonos que el hecho de que una organización pueda ser objeto de un proceso de control, ¿no? Primero de una denuncia, como insisto, de una denuncia de terceros que pueden ser relacionados o no relacionados en ese momento con la empresa o con la institución, y que el día de mañana esta denuncia termine provocando pues un proceso de control, un proceso de vigilancia que asimismo tenga como consecuencia la aplicación de una sanción, ¿no? Y justamente al tratarse de faltas graves, las sanciones son las más rigurosas que se pueden aplicar dentro de la normativa, ¿no? Que podría ir hasta el 1% de lo que sea la facturación o las ventas de esa organización cuando se trata de empresas del sector privado, ¿no? Ahora, si son del sector público, ahí hay un régimen un poco diferenciado, ¿no? Porque justamente se ha entendido que la aplicación de multas a instituciones del sector público simplemente lo que provocaría es que el Estado erogue un rubro, ¿no? Para que otra institución se lo meta en el bolsillo, ¿no? Entonces, como que no tiene mucho sentido, sobre todo pensando que el dinero de una institución pública, por ejemplo, que vulneraría la norma, es un dinero que no se está beneficiando a la institución, sino que es un dinero que está destinado a obras y a solventar una serie de necesidades que están bajo las atribuciones de esa institución. Entonces, desde esa perspectiva, obviamente el régimen sancionador a nivel del sector público es variado, o es variable, más bien dicho, respecto del privado, pero sí que va directamente vinculado a la persona, al servidor público responsable que ha permitido aquello y a través del cual se pueden imponer multas onerosas, no sé si cabe el término, a ese servidor que ha incumplido con la norma. Entonces, a eso estamos expuestos y obviamente por eso es que es importante justamente buscar rectificativos en los procesos internos, ¿no? ¿Esto debe ser de cumplimiento obligatorio, esta norma que ha expedido la superintendencia? Sí, como dije al principio, no es una norma, no es de cumplimiento obligatorio, es un pronunciamiento que no tiene ni siquiera una incidencia de cumplimiento respecto del consultante, imagínense, o sea, a ese nivel llegamos. Pero ¿por qué estamos conversando aquí? ¿Y por qué ha generado esta suerte de situación de incertidumbre, ¿no? En el sector empresarial? Es porque aun cuando no sea una norma y no tenga una aplicación general, es la expresión de un criterio de la autoridad. Y al ser la expresión de un criterio de la autoridad, el día de mañana, cuando esta autoridad te golpee la puerta para hacerte un proceso de inspección o de control, ya sabemos que cuando identifique que hay controles de acceso para justamente un sistema de biométrico para un control de asistencia, ya sabemos que su criterio es aquel y es probable que me pueda sancionar si es que yo no adopto los mecanismos internos adecuados, justamente para justificar que ese tratamiento es legítimo y está, obviamente, valga la redundancia, justificado, ¿no? ¿Y qué puede pasar en las empresas con este señalamiento que hace la superintendencia? Puede ser definitivamente, y hay que entenderlo así en este momento, como una alerta generada. Es una alerta generada definitivamente, porque ahora, como en todo, ¿no? Tiene que ser manejado y así lo haría yo de la autoridad, manejado con la correspondiente prudencia, ¿no? Entendiendo que en este momento el gran sector empresarial del Ecuador
y sobre todo las instituciones públicas, simplemente de manera anecdótica, yo la semana anterior estaba justo en una diligencia en una institución pública, y en una institución pública, particularmente el Ministerio del Trabajo, ¿no? Y estaba con un funcionario que decía, bueno, ahora estamos todos los compañeros conversando, ¿no? Porque ya ahora que se ha dicho que el control biométrico es innecesario, ¿no? Así más o menos con esas palabras, ahora estamos viendo si es que ya aquí reclamamos para que nos hagan otro control, ¿no? Es decir, que esto es una realidad que está presentando en todas las organizaciones, y como decía yo, se lo tiene que manejar con prudencia a nivel de la autoridad, con mesura, dando el tiempo necesario y suficiente para que, sobre la base de una realidad que no se la puedes conocer, en el sentido de que las grandes empresas, o la gran mayoría de empresas más bien dicho, están manejando este tipo de controles, tengan los tiempos suficientes para hacer estos análisis, estas evaluaciones de impacto cuando corresponda, y sobre esto darles la posibilidad de que puedan, de ser el caso, adoptar otros mecanismos antes de que empiecen los procesos sancionadores, antes de que empiecen justamente estos mecanismos más coercitivos que definitivamente van a generar mucha malestar, si cabe el término, en un sector que nunca ha estado acostumbrado a tratar o a manejar este tipo de decisiones sobre la base de normas que ahora definitivamente están vigentes en el Ecuador y que hay que respetarlas como es una ley de protección de datos, ¿no? El doctor Pablo Solínez nos ilustraba, por ejemplo, en un banco o en una institución financiera, personal muy de confianza, cómo tratar eso cuando entra a una bóveda, es decir, no es lo mismo alguien que ponga en el control los datos biométricos que no es lo mismo una persona de confianza que una persona normalmente que hace cualquier tipo de trabajo general. Claro, justamente por un lado tiene que venir este análisis de la finalidad, ¿no?, que se busca a través de ese control. Entonces, ahí como usted bien dice, Miguel, no es lo mismo, ¿no?, la persona que entra a hacer el monitoreo, el control, la vigilancia, ¿no?, de una bóveda, o como le digo, la persona a la que se le va a entregar un arma, ¿no? Respecto de tal vez, o el común de los mortales, una persona que está en el área administrativa y que va en definitiva a simplemente realizar un trabajo de oficina, ¿no? Probablemente en el primer caso, de acuerdo a la finalidad que se busca con el tratamiento, sí que va a justificar el hecho de que la empresa pueda cerciorarse y tener las garantías de que esa persona que está pretendiendo ingresar a determinado sector o área de una empresa, sea la que dice ser, ¿no? O a una persona a la que se le va a entregar un arma, sea la que dice ser, porque claro, tienen que haber pasado por una serie de procesos, ¿no?, muy rigurosos internos para poder estar en esa posición, ¿no? A que si pensamos que un mecanismo así puede estar justificado mediante, digamos, un sistema biométrico, a una persona que va a cumplir simplemente un rol netamente administrativo, ¿no? Seguramente en este segundo caso sí que la empresa va a tener, en lugar que buscar justificar este tratamiento sobre la base de esta finalidad, ¿no?, sí que va a tener que hacerlo mediante el recabar un consentimiento explícito por parte de esa persona que va a realizar sus controles biométricos, obviamente entendiendo que este consentimiento ya puede partir de la presunción de que la autoridad lo va a cuestionar, pero definitivamente, insisto, el consentimiento no es por este hecho, por el hecho de haber sido otorgado en el ámbito laboral un consentimiento nulo per se, sino que tiene que ser revisado y analizado. Y en ese sentido, pues, estamos en una situación en la que, respecto de cada una de estas situaciones que tienen que ser analizadas en su momento, vamos a poder determinar si es que esa finalidad está justificada o no. Y luego también cómo yo voy a tratar a posteriori esos datos. Porque una cosa es que yo, por ejemplo, revise este sistema o todo este proceso y encuentre, por ejemplo, que yo estoy almacenando los datos biométricos. Puede ser muchas veces que yo, a través, por ejemplo, de controles más sencillos, como el hecho de que una vez que se pone la huella dactilar, inmediatamente te permitan el acceso, pero se borre esta información y no quede guardada en las bases de datos. Puede ser, por ejemplo, un mecanismo de seguridad que se adopte que implique la justificación de una aminoración, claro, de riesgos. ¿Quién controla que se haya borrado esos datos? O quién controla en dónde se almacena, claro, y si es que se almacena, y si no se almacena, quién está administrando esas bases de datos, ¿no? Eventualmente, si es que yo puedo justificar todos estos mecanismos que estoy utilizando de cara a mis procesos de control interno, en donde yo evidencio
silencio a la autoridad, que son mecanismos seguros, puede ser que esto también nos ayude justamente a justificar determinados tipos de tratamientos dentro de la organización que no necesariamente estarían transgrediendo la ley, ¿no? Bien, muchas gracias, como siempre, al doctor Pablo Solínez, máster en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías. A propósito del anuncio de la Superintendencia de Protección de Datos Personales del uso de datos biométricos para el registro de asistencia laboral. Muy amable, Pablo. Muchas gracias, Miguel, y un saludo a toda la audiencia.